Génesis capítulo 50. Encontramos en Génesis capítulo 50 una nota triste de la palabra de Dios. ¿Es bíblico estar triste? ¿Es bíblico estar decepcionado con las situaciones de la vida? ¿Es bíblico llorar? Estoy triste. La vida realmente me estoy dando cuenta cada vez más que hay cosas que no sé si Dios yo sé que no era el plan de Dios que viniera la muerte, que la gente muere, la gente está triste, está decepcionada y yo sé que para el que confía en el Señor sabe que el mal y el sufrimiento realmente no tienen la última palabra. Tenemos aquí la historia final de Israel, de Jacob. Así le cambió Dios el nombre de Jacob, que se llama usurpador, a Israel, príncipe de una nación. Y termina en el versículo 49, versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Versículo 10. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Y eso quiere decir llanto de los egipcios. Un gran llanto. Un cristiano puede llorar. Un cristiano puede sentirse decepcionado con esta tierra, con este mundo. Un cristiano puede sentirse triste. Yo no sé el tiempo que falta para que el Señor Jesucristo venga, pero tengo ganas de que venga. Tengo una situación de ver que realmente a los hombres se les ha escapado de la mano la vida. Esta semana fui y vi algo que me dejó pasmado. Están contando los muertos por coronavirus y triplican en este mismo tiempo los muertos por aborto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos viendo realmente la vida? ¿Qué es lo que ocurre?
Cuando Cristo regrese, todo será un nuevo amanecer y un definitivo bienestar para todos, realmente. Esto es para todos los que han depositado toda su confianza en la obra completa de Jesucristo, por supuesto. Aquellos que han confiado en lo que era la vida de Jesucristo, una vida pura, santa y sin mancha, una vida que cumplía perfectamente las leyes y las demandas de Dios, una vida que verdaderamente agradaba al Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, palabras del cielo. Y su muerte, una muerte completamente de acuerdo con las consecuencias del pecado, cargando con todo el pecado. Y por supuesto no quedó en la tumba su resurrección. Así que todo aquel que ha puesto toda su confianza en su vida, en su muerte y en su resurrección, ellos tienen esa esperanza en el Señor Jesús. Pero en la vida diaria ocurren cosas que no esperábamos que ocurriesen. Y nos ponemos tristes, decepcionados y lloramos. Pero la Biblia nos dice y nos advierte que esto puede pasar a pesar de las decepciones humanas. Se ve también en la Biblia reparación divina. Dios está obrando. ¿Qué propósito tiene que pasemos por estas situaciones? Yo me preguntaba, ¿qué propósito tiene que nos encontremos tristes al ver el mundo en el que estamos viviendo? Ver el pecado, la maldad, las consecuencias, la muerte, finalmente la consecuencia de la muerte. Tantas veces que estamos decepcionados y doloridos realmente, que nos hace llorar. Quizás me gustaría, antes de entrar en oración, dejar unas preguntas para contestarlas después durante el estudio. El verdadero cristiano, hijo de Dios, ¿por qué llora? ¿O por qué debería llorar todo el mundo realmente? ¿Por qué lloramos? Lo veremos en Génesis capítulo 3, versículo 4. ¿Es bíblico estar triste y llorar? Lo veremos en el Evangelio de Juan capítulo 11. ¿Cuál es el propósito del lamento? ¿Por qué Dios permite que haya ese lamento en la vida de cada persona? Porque no ha existido hombre en la tierra que no haya tenido algo que lamentar, en su propia vida y en la vida de los que le rodean. ¿De dónde surge? Y eso lo vamos a ver en 2 de Corintios 7, capítulo 10, versículo 10. ¿De dónde surge la tristeza diaria? Y Eclesiastés nos dice, cada día lo que tenemos, lo que nos espera, cada día. Y finalmente, ¿cómo tratar con esta tristeza y con este dolor bíblicamente? ¿Y qué podemos sacar de esto? ¿Y qué quiere Dios que saquemos de esto? Y eso lo vamos a ver en Hebreos, capítulo 11, capítulo de los héroes de la fe. Pero antes vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque aún tu palabra nos muestra y nos enseña realmente que a veces las tristezas, a veces, Señor, estas decepciones, este dolor, este lloro, según como tú lo ves, tiene buen propósito para nuestra vida. Pero como el mundo lo ve, como el mundo lo enfoca, realmente es decepcionante. Es doloroso y finalmente es realmente no hay esperanza para el mundo. Pido, Señor, que tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón y nos muestres en tu palabra qué propósito tiene todas estas circunstancias, todas estas situaciones. Señor, obra poderosamente en nuestra mente y nuestro corazón para que tú nos enseñes
por tu Espíritu Santo, con tu palabra, qué propósito tiene esto para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 24, tenemos una historia que nos llama mucho la atención. Adán y Eva han sido creados por el Creador y han sido puestos en un huerto de Edén. Y hasta ahí estamos viendo perfectamente la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero para vosotros. Que viváis vuestra existencia como en el huerto más precioso y más bonito que nunca haya existido. Y que vuestra vida sea la que en ese huerto se ha preparado para vosotros. Una vida que cuando Dios la diseñó, la hizo eterna. Así la diseñó Dios. Y nos dice en el versículo 24, Génesis 3, 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta situación que nosotros nos encontramos ahora es justo en el lado que nosotros nos encontramos, en el otro lado del huerto de Edén. Ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estuvieron Adán y Eva, como consecuencia del pecado. Es donde estamos ahora. Desde entonces la vida ha sido un constante estar fuera. Estamos fuera. No estamos dentro del huerto de Edén. No estamos dentro del paraíso. Estamos fuera. Y esa situación nos produce realmente tristeza, dolor, incluso llanto. Es que fuera nos está igual que dentro. Era bien distinto. Dentro habían cosas que eran maravillosas. Caminaban con Dios, hablaban con Dios. Había pura inocencia en la mente, en el corazón, en los miembros de cada uno de ellos. No había pecado. Pero el pecado hizo que fueran echados fuera. Llorad y crujid vuestros dientes, dice Santiago, porque el pecado ha hecho estos estragos en vuestra vida. Pero en la Biblia se nos dice que todo esto es para fortalecer nuestra fe y que al final todo se va a restaurar. Esa es nuestra esperanza. Pero de momento me veo en esta misma situación que se encontraba el pueblo de Israel. Me veo cruzando el Mar Rojo porque estamos fuera. Me veo entrando realmente, me encuentro en una situación en que me está persiguiendo Faraón y me encuentro en una situación en que cruzando el Mar Rojo siendo perseguido por Faraón me enfrento al desierto que tengo por delante. La verdad es que veo la situación y digo, ¿y qué hago? Y lo único que me queda es mirar a Moisés y seguirlo. No tengo otra esperanza. Sigo a Moisés entonces. Ahí me encuentro. Claro, en estas circunstancias es difícil mantener la calma y conservar la esperanza. Pero a ti y a mí el Señor Jesús dijo, orando al Padre, y eso me da mucha esperanza, en Juan 18, 9 dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Así que hay una clave muy importante ahí. ¿Eres de Él? ¿Estás en Él? ¿Vives por Él y para Él? Porque si no eres de Él, puede ser que sean de los que se pierden, porque los que no están con Él se pierden. Y yo, a las palabras del Señor Jesucristo, las creo. Las creo. Deposito toda mi confianza y toda mi esperanza y le alabo, porque este es
su triunfo. Él ha triunfado y sus palabras se han cumplido, todas, y su vida lo ha corroborado y comprobado. Así que le alabo y sé que voy a ir a casa. Voy a casa, a la casa con mayúscula. Voy pues a preparar casa para vosotros. Voy pues a preparar morada, lugar donde vosotros estéis. Así que estoy seguro, con la misma certeza de que Él cumplió en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección, creo plenamente que las promesas que hizo para mi vida van a ser una realidad. Ya posicionalmente son una realidad, pero un día las veré y las disfrutaré. Así que, mientras tanto, ni una gota del mar, cruzando por el mar Rojo, ni una gota del mar se levantará a mi derecha ni a mi izquierda y me caerá encima. Yo pasaré por tierra seca. Porque así no caerás, porque Él así me lo ha prometido. Por tanto, no resbalaré. Yo sé que toda esta situación para los jóvenes, para los niños, les parece realmente en su inocencia decir, bueno, que la vida es mala, que la vida es difícil, pues estos adultos no los comprendo. E incluso me duermo en el culto porque realmente esto no me llama la atención. Para los jovencitos y los más mayorcitos, pues ellos realmente están en esa adolescencia y realmente quieren hacer lo que ellos quieren hacer y no le prestan atención a las consecuencias de lo que quieren hacer. Los jóvenes se creen muy fuertes, se creen muy vigorosos y creen muchas veces que es yo puedo. Y suelen depositar mucho en el yo su confianza. Pero un día la fuerza, un día el Señor les mostrará y también la propia vida les va a tratar como es realmente este mundo. Así que reconocer la realidad es fundamental para ponernos en nuestro sitio y darnos cuenta de que nosotros no somos como el mundo, sin esperanza. El cristiano no es como el mundo, sin esperanza. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 que aquellos que no conocían a Cristo, pues estaban en este mundo realmente, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, creo que es. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso éramos antes de conocer a Cristo, pero ahora ya no estamos sin esperanza, no estamos sin Dios, no estamos sin ciudadanía. Y es una gran bendición. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Te mantienes firme, creyendo las palabras de Cristo, aceptándolas en tu vida, viviéndolas y confiando plenamente en Él. Mantente firme y sin fluctuar. ¿Sabéis cómo es fluctuar, verdad? Ahora sí, ahora no. Ahora voy a la iglesia y me animo, ahora no voy a la iglesia y no me animo. Ahora leo la Biblia porque mañana no tengo ganas. El Señor es muy bueno y qué fe y qué confianza me da, y de repente la vida me trae un trauma, una situación y dice, Dios para mí. Esa fluctuación en nuestro corazón hace verdaderamente, marca la vida de tal manera que no crees y no vas a disfrutar plenamente esa confianza o esa esperanza que Dios ha ganado para ti y por mí y para mí. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande
razón de vosotros, os demande de la razón, de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estáis siempre preparados? Si estáis fluctuando, el que os mira dirá, ¿quién eres tú? ¿El de ayer o el de hoy? ¿El que ayer se enfadaba, estaba hundido o maldecía? ¿O el que hoy alaba y glorifica y da honra y gloria al Señor? Hermanos, esto no puede ser. Una misma boca no debería decir maldición y bendición. Una fuente no echa agua dulce y agua amarga. O la echa dulce o la echa amarga. Y así, constantemente, la palabra de Dios nos dice que nos mantengamos. Y esto realmente nos lleva a que aquellos que tienen su esperanza puesta en el Señor, la primera bienaventuranza está puesta para esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos fuera como consecuencia del pecado, pero somos bienaventurados por haber puesto toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, porque de ellos, de nosotros, de los que confiamos, de los que creemos, de los que estamos totalmente esperanzados en el Señor Jesucristo, es el reino de los cielos, es la casa, es la morada. Gloria a Dios para nosotros. Ahora, ¿es bíblico estar triste y llorar? En Juan capítulo 11, para algunos que a veces tienen buena memoria y recuerdan, pues siempre digo, cuando llegue Juan 11, tú recuerdas a los 3 hermanos. Marta, María y el hermano, pues está muerto. Está muerto. En el capítulo 11 se muere. ¿Qué? Está muerto. Yo confío en el Señor, pero mi hermano me lo han quitado. Yo confío en el Señor, pero mi papá ya no está aquí. Entonces, ¿qué? ¿Qué esperanza tengo? Y en Juan capítulo número 11 nos dice la palabra de Dios que en el versículo 37 el Señor Jesús, recordad que la pregunta es ¿bíblico estar triste o llorar? Este es el versículo que se suele decir más corto de la Biblia, aunque hay uno que es un poquito más corto, pero este es el más corto de la Biblia. ¿Qué dice el versículo más corto de la Biblia? A ver. Jesús lloró. Jesús lloró. Y podríamos leer la historia, y es largo, pero y entonces, como creo que la gran mayoría la conocéis, pues Lázaro ha fallecido, Lázaro ha sido puesto en un sepulcro, el sepulcro se rodaba una gran piedra, se ponía delante, se sellaba la piedra y se quedaba ahí cerrada, y Marta y María, las 2 hermanas, están endechando, eso es, llorando y siendo consoladas por los demás vecinos y los demás familiares. Están en casa llorando. El Señor Jesús llega a casa y en ese momento se encuentra con Marta y María y habla con ellas. Y en el versículo 37 dice, y algunos de ellos decían, ¿no podía hablando de Jesús, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro, ahora viene la cuestión. Es que a mí no me gusta sentir dolor. ¿A quién le gusta sentir dolor? Es que a mí no me gusta estar triste. ¿A quién le gusta estar triste? Es que a mí no me gusta ser decepcionado con este mundo, con esta vida, en mi matrimonio, en mi familia, No me gusta esta situación. No me gusta la muerte. Pero lo veo que es inevitable. Por más que humanamente me esfuerzo, no consigo evitarla. Ahora miran a Jesús y dicen, mira, todas las cosas que ha hecho, pues entonces aquí está la solución.
Jesús, profundamente conmovido, versículo 38, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una gran piedra encima. Y entonces tenemos las palabras donde lo cuento rápidamente. Podríais leer hasta el 37, pues hasta el final. Y tenemos ahí la historia de... El versículo 35 es donde dice, y Jesús lloró. 11:35, Jesús lloró. Tenemos ahí la historia de que el Señor Jesús viene al sepulcro, estando ahí delante, llora, entonces le dice quitar la piedra y entonces llama. Dicen algunos teólogos que menos mal que llamó por nombre, no sé si dijo apellido, porque cuando la voz de Dios se levanta en alto y ordena, ocurre lo que ningún hombre puede hacer. Porque este es el Dios de lo imposible. Ahí está. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Yo, leyendo aquí, digo, no hay nadie que tenga más autoridad que Cristo. Más poder en tus palabras que Cristo. Más amor en tus palabras que Cristo. Más misericordia. Porque no merecía nada Lázaro. No merecemos nada tú y yo. No somos actos de amor, porque mirando a José Bernabéu, el corazón del Señor se derritió, porque bueno por él. No hay nada, no te engañes a ti mismo. Algunos predicadores y telepredicadores tratan de presentar un evangelio, hermana, de esos feministas, tú vales mucho, tu corazón es tan bueno, tus ojos tan bonitos, tu pelo tan largo. Y lo escuchaba esta semana y yo estaba diciendo, ¿de qué está hablando? De tal manera que fuiste tan amable que Cristo murió porque tú eres un deseo de amor. Digo, bueno, lo siento, pero tengo que decir que la palabra de Dios dice que somos pecadores y no hay ni siquiera uno, y eso incluye una, que sea buena o bueno. Todos nosotros necesitamos el amor de Dios, pero recuerda, en última instancia, Dios te ha amado a ti por amor a sí mismo. ¿Hay algo más grande que Dios? Menos mal que no me amó por mí, sino que me amó por Él. Y lo más grande, ¿no es ese el más grande mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Es que Dios no cumple el primer mandamiento? Claro que lo cumplió. Y lo cumple. Se amó tanto que en ese amor se desprendió de sí mismo y se entregó por ti. Por amor. Ahí es. Así que el Señor Jesús, esto me llama mucho la atención y no lo leo todo, pero Jesús mismo lloró. Pero su lamento se parece poco al lamento de este mundo. Escucho el llorar, la tristeza de algunos en este mundo desconsolados. Jesús no llora con arrebato. Jesús no llora con emoción descontrolada. Las lágrimas de Jesús no son desesperanza, para nada. Las lágrimas de Jesús no son desconsuelo. El lloro de Jesús nada tiene que ver con la pérdida de control o pérdida de la capacidad para pensar con claridad, como vemos en algunos entierros o algunos funerales. Él sabía perfectamente que la paga del pecado al que estamos todos sometidos es la muerte. Y que en estos momentos el pecado estaba cobrando una vida más. La vida de Lázaro, como tantas otras que estamos viendo hoy en día. A Jesús no le podía pillar por sorpresa la muerte, porque Él había venido a vencerla en una cruz. Esa era la razón de que estaba en esta tierra. Venía a que lo que se perdimos tú y yo en el huerto de Edén, a recobrarlo. Ese es mi
conquistador. Ese es mi Señor, ese es mi Rey. Lo que perdí, Él ha venido a recuperarlo. Perdí la vida en el huerto de Edén. Me echaron fuera de la casa. Viví la vida en un desierto como consecuencia de mi decisión. Algunos podrían señalar a Adán y Eva, pero cada uno de nosotros somos realmente responsables de todo esto. Así que las lágrimas de Jesús están llenas, sí, de duelo, de tristeza, pero están también cargadas en este momento. Este Jesús lloró del versículo 35, están cargadas de ira santa y justa contra el pecado y sus consecuencias. Las consecuencias del pecado son la muerte. Dice Jesús lloró es la expresión de una ira santa y justa, pero contenida. Jesús llora porque la muerte no la había diseñado Dios para el hombre. Jesús llora porque la tiranía del pecado trae la muerte. Dice la palabra de Dios que la concupiscencia es la que nos atrae y nos seduce y nos engaña. Y la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Y así nos encontramos ahí, como con esas consecuencias. Algo muy feo y fuera del plan original de Dios. Jesús llora airado por la consecuencia del pecado, la muerte, y por aquel que está detrás de la muerte. Él ha sido mentiroso desde el principio, homicida desde el principio. ¿Sabes lo que significa la palabra muerte en la Biblia? La palabra muerte habla de separación. El propósito del diablo en el huerto de Edén era justamente eso, producir separación de aquel que él había sido separado por causa de su pecado, de su orgullo, de su vanagloria, de querer sentarse en el trono de Dios, y producir lo mismo en las criaturas, en la creación de Dios. Así que si yo estoy separado de Dios, voy a provocar en ellos que ellos también estén separados de Dios. Así que utilizó la mentira y les llevó a la muerte. Y la muerte produjo separación. Una separación que solamente puede ser restaurada con sangre. La sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado. Porque con pecado no hay posibilidad de reconciliación. Es sin pecado. Y cuando vemos todo esto, nos damos cuenta. El diablo tiene, o cree que tiene, el poder de la muerte, pero Jesucristo le venció en una cruz. Y nosotros, aunque lloramos la muerte, el dolor, la decepción, no lloramos como los del mundo. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo habla y dice: pero vosotros no tenéis que estar desconsolados cuando un ser querido que ha dormido en él ha sido llevado. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:13 y 14. Pablo no dice que el cristiano no se tiene que entristecer. Lo que está diciendo es que el cristiano no se tiene que entristecer como el mundo se entristece. Así que podemos estar. Dios quiere que lloremos por nuestra miseria espiritual, que lloremos por el pecado.
Dice la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. ¿Has visto la primera, la segunda? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación bíblica no son 2 palmaditas en la espalda, Cuidado, que algunos pensamos, te doy mi pésame, para cumplir. La consolación tiene que ver con restauración. O sea, lo que he perdido espiritualmente y según la palabra de Dios, lo voy a recuperar. Qué bueno. Dios es así para nosotros. Así que, ¿cuál es el propósito del lamento? ¿Qué propósito tiene el lamento para nosotros? Y en 2 de Corintios, capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, leo esto y posiblemente ya salte al final. 2 de Corintios, capítulo 7, creo que es muy importante este versículo de todo este tema. Y este es el versículo, creo yo, clave y más difícil quizás de entender, pero si este versículo lo comprendes, es suficiente con todo lo que voy a expresar. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hay una tristeza buena que Dios quiere que tú sientas de verdad. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Estás triste? No, yo nunca he estado triste. Malo. Tu pecado te debería haber puesto muy triste, porque las consecuencias de tu pecado son terribles. Es muy doloroso, más dolor que el dolor físico que nunca nadie pueda sentir. Es un dolor espiritual que no se apagará ni se acabará nunca. Esta tristeza es buena. Y Dios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, está diciendo, mira, si yo me arrepiento y siento tristeza y realmente estoy compungido de corazón y me siento y pido delante de Dios, Señor, sé propicio de mí, pecador, ese arrepentimiento me produce salvación y de ese arrepentimiento nunca me arrepentiré. Porque será la mejor tristeza que haya tenido en mi vida. El día 29 de marzo de 1979 sentí juntamente la mayor tristeza de mi vida y el mayor gozo de mi vida. Juntos. El día que me di cuenta que mi madre, aquí presente, me concibió en pecado. Y no porque ella fuera pecadora más que ninguna otra mujer, sino porque así nacemos todos, en pecado. Y desde ese día que nací, tomé mis propias decisiones. Ella me obligaba a comer y yo no quería. Pero si nada más que tiene unos días y ya está tomando decisiones en contra de lo que es mejor para él. Pero en cambio me hice mayor, pude entender lo que ella me decía y seguí tomando mis propias decisiones. Seguí causando dolor. Seguí cada vez más decepcionando a mis padres. Y por supuesto a Dios Todopoderoso, que me había creado con el propósito de darle honra y gloria a Él. Y no lo estaba haciendo. Así que ese día sentí tristeza por toda mi vida, por todo lo que había arrastrado en mi vida. Y ese día dije, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de tal manera de mi vida, que te la doy enteramente a ti,
para nunca más arrepentirme de habértela dado a ti. Y hoy, unos cuantos años después, los que sabéis sumar, desde el año 1979 hasta el 2020, ¿cuántos años? Pues todos esos años no me he arrepentido todavía. No me he arrepentido. ¿Pero por qué? Porque la obra del Señor Jesucristo quiere obrar en ti, que veas el pecado como Dios lo ve, que veas la carne como Dios la ve, que veas la vida como Dios la ve, que esta vida realmente es vanidad. Y simplemente leo un versículo porque tengo que saltar todo, pero dice Eclesiastés 1:14: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes lo que es la palabra vanidad? En algunos sitios, vanidad es correr tras el viento. A ver, ¿quién ha corrido tras el viento y lo ha atrapado? Eso es. Al final del día, está vacía tu vida, y lo que tienes es aflicción de espíritu, decepción. ¿Pero qué es el propósito? Y así termina Eclesiastés, los dos últimos versículos. El fin de todo, o discurso oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, toda esta vida vacía, lo que te debe de hacer es abrir los ojos y decir: ¿qué hago enfocando mi vida en esta vida mundana, terrenal, temporal, pasajera? Que ponga los ojos en lo que de verdad dura, en lo que de verdad es importante. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que el fin de todo discurso es: pon tus ojos en Cristo, fija tu vida en Él, deposita toda tu esperanza, toda tu confianza en Él, y verás que Dios, todo lo que ha hecho para ti, es lo mejor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, y con esto termino, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y esto es el propósito. Todos esos hombres de fe que hay en el capítulo número 11, todos esperaban una patria mejor, esperaban ser consolados por Dios, esperaban que Él les daría todo lo que su alma necesitaba, y esperaban realmente que un día la vida eterna sería para ellos un premio, un regalo precioso, porque es por gracia, un regalo precioso que Dios tenía para ellos. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que considera todo esto, y entonces alégrate y confía en el Señor, porque Él lo ha hecho todo por ti. Al mirar este regalo, la gracia, nos conduce al arrepentimiento y a la gratitud, y esto a su vez al gozo de la salvación. El gozo de la salvación del Señor nos quita la tristeza y la decepción de este mundo. ¿Has puesto tu fe y confianza en el Señor Jesús? Porque como pongas tu fe y tu confianza en los estudios, en la familia, y son cosas lícitas, en lo que el mundo te ofrece, en la política, en la sociedad en que vivimos, en el novio, en la novia, en todo esto, tarde o temprano serás decepcionado. Pero el que pone sus ojos en Jesús, el que pone su esperanza en Jesús, el que pone su fe en Cristo, el que venció en la cruz a la muerte, tiene seguro la casa,
esperándole la vida eterna y a Dios mismo, que es el mejor de los regalos. Jesucristo esperándole con las manos abiertas, diciéndole: entra en el gozo de tu Señor para siempre. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos haga sentir tristeza y decepción y quizás llorar incluso por el pecado, por el mundo y por todo lo que esta vida nos ha traído, pero que pongamos los ojos en Cristo y tras habernos arrepentido, entreguemos nuestra vida al Señor de tal manera de que ya no tendremos de qué arrepentirnos de haber tomado esta decisión tan buena para la honra y gloria del Señor. Inclinemos nuestros rostros al Señor y oremos.